Vale. Muy buenos días a todos que están en línea. Creo que vamos a empezar nomás y seguramente habrá otras personas que se juntan poco a poco. La idea de la sesión hoy día es justamente de hacer una introducción en lo que son las temáticas de rendición de cuentas a las poblaciones afectadas desde un punto de vista un poco más teórico, seguido con la manera que lo abordamos adentro del sector WASH y ojalá algunos intercambios sobre cómo se hace en práctica hoy día, con la idea que eso nos va también a informar nuestras prioridades en qué temáticas o qué recursos tendríamos que asegurar desde el nivel del sector justamente para apoyar a estos conceptos y su aplicación concreta. Entonces, sin otro, va a ser una sesión relativamente corta, de 1 hora, pero sin otro, paso la palabra a nuestro colega Simone. Y quizás, Simone, le puedo pedir de presentarte. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Voy a poner el video solamente para presentarme y después lo quito en aras que todos tengan mejor conectividad, mejor acceso a la presentación. Sé que pueden tener algunos problemas de conectividad de vez en cuando, entonces vamos a reducir la cantidad de datos que le pasamos. Entonces, buenos días a todas y todos. Soy Simone Bossi, especialista de rendición de cuenta ante las poblaciones afectadas de UNICEF Venezuela. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Vamos solamente, como lo ha dicho David, a presentar brevemente el concepto. Después vamos a ver dentro de el sector, el cluster wash, cómo estos conceptos de rendición de cuentas se aterriza a través de unos compromisos mínimos y después queremos hablar con ustedes, queremos interactuar, escuchar buenos ejemplos concretos que tenemos en nuestros programas de todos los días aplicando este enfoque de AAP. Solamente quiero confirmar que están viendo mi pantalla. Sí se ve, o por lo menos de mi Perfecto, lado. perfecto. Entonces, bueno, antes de todo, la idea es que sea un conversatorio y no una presentación académica, así que quería ver un poco, yo estoy viendo acá, estamos 8 ahora en la presentación, no sé si alguien quiere tomar la palabra y decirme qué piensa que es este concepto de rendición de cuenta a la población afectada. Ya han podido escuchar em, el concepto, la idea, qué piensa que puede significar. Un poco abrir una ronda para una primera conversación bastante abierta. Les escucho. Si pongo mi gorra de programa, para mí la rendición de cuentas sería sobre todo la información que aseguramos ahí donde vamos a trabajar sobre nuestro programa y de asegurar que estamos haciendo un monitoreo para cada subgrupo de la población. Fanta- Seguramente hay otros elementos. Fantástico, gracias David. ¿Alguien más que se atreve? Aquí no estamos juzgando a nadie, así que sí, veo Eloa Duque, que nos escribe en el chat. Gracias, Eloa. Se trata de respeto y comunicación que debemos tener con las poblaciones atendidas. Fantástico. Muchas gracias. Sí, empezamos por ahí, empezamos por el concepto de humanidad que rige toda nuestra acción humanitaria. Sé que el concepto a veces ha sido travisado, pero el principio de humanidad nos dice que nosotros tenemos esta responsabilidad ética y moral de aliviar el sufrimiento humano donde quiera sea necesario. Entonces, el objetivo de nuestra acción humanitaria, y es por eso que estamos acá todos los días a trabajar en esto, es de proteger vida, salud, de las personas que queremos acudir y de todas las personas que lo necesiten, ojalá.
y también la idea de garantizar el respeto hacia el ser humano. Entonces, hay aquí algunos conceptos de seguridad, de dignidad, que después vamos a retomar cuando vamos a presentar los compromisos mínimos del Cluster Wash. Pero la idea es que rendición de cuenta no es nada más que una aplicación concreta del principio de humanidad en toda nuestra acción de trabajadores, de personas que que se ponen al servicio de sus pares. Entonces, desde acá pasamos a el concepto de AP, a ir un poco más en detalle. ¿Qué queremos decir? AP es la sigla en inglés de Accountability to Affected Populations, que significa rendición de cuenta ante la población afectada. ¿Y qué quiere decir? Es este esfuerzo que nosotros como actores humanitarios tenemos que hacer de poner las personas en el centro. Las personas ya están en el centro de su vida, pero nosotros no tenemos que olvidar que ellos tienen su vida, tienen sus capacidades, necesidades, deseos y sueños como todos nosotros. Entonces, poner las personas al centro es este esfuerzo ético continuo que tenemos que hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de algunas modalidades que empiezan con utilizar el poder de manera responsable, aplicar el enfoque basado en derechos, que todos nosotros ya estamos haciendo, reconocer su poder de agente sujeto de las personas, reconocer el rol que las personas tienen en la respuesta de las necesidades y aumentar su resiliencia. Entonces, acá, como pueden ver y como vamos a profundizar a lo largo de esta presentación, y me avisan cuando ya empiezo a esgotar mi tiempo, pero es interesante ver cómo AP no es un programa, no es comunicación para el desarrollo, no es un sector de agua, saneamiento, higiene, saneamiento, no es un nuevo programa, es un enfoque. Es un enfoque que se basa sobre la aplicación de los derechos de las personas. Es un enfoque que se basa sobre el reconocimiento que las personas son sujetos de derechos y tienen sus capacidades, sus potencialidades y también tienen el derecho de estar parte de los programas que nosotros desarrollamos. Entonces, reconocer que mi hermano, mi hermana, que yo estoy intentando de ayudar, también tiene una voz y también tiene a decirme algo sobre lo que estamos realizando nosotros. Entonces, aquí vemos que hay un enfoque muy importante en lo que se llama en los derechos, disculpe, en los derechos de las personas a ser consultados sobre las situaciones que les afectan y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Esto, por supuesto, no significa que siempre se pueda hacer lo que quieran, lo que sea exprimido por las personas, pero es importante dar estos espacios de participación, estos espacios de interacción con la población para que lo que se desarrolle tenga un sentido, lo que se actúe en la población tenga un sentido. Entonces, pero si estábamos aquí en esta slide y esta primera frase nos decía utilizar el poder de forma responsable, y quería ver un poco con ustedes qué quiere decir cuando decimos utilizar el poder de forma responsable. ¿Qué es el poder y cómo lo podemos utilizar de forma responsable? Les escucho. Buenos días. Buenos días, Luis. Pues creo que el poder es lo que nosotros podemos hacer por la gente, por nuestros hermanos, pues. Y utilizarlo de forma responsable, pues es que en verdad se utilice como debe ser, en beneficio de estas personas a las cuales servimos.
Fantástico, fantástico. Muchas gracias, Luis. Entonces, esta visión que no es poder en cuanto a jefe, pero poder en cuanto a capacidad de hacer algunas cosas. Nosotros como actores humanitarios tenemos acceso a recursos, tenemos acceso a capacidades que nos ayudan a implementar algunas actividades. Entonces, si hacemos como ponemos en un, ¿cómo se dice? Balanza entre personas y organización humanitaria, tenemos que ver también a las personas que queremos apoyar, no solamente como fuente de problemas o fuente de necesidades, pero también con capacidades intrínsecas que ellos tienen para superar las dificultades que están enfrentando y de los mecanismos de adaptación positivo o negativo que están desarrollando. Intentar de equilibrar este diálogo, esta interacción y ponerse entre pares y no utilizar el poder de una manera que no sea apropiada a llevar los beneficios a las personas, como nos decía Luis. Entonces, este equilibrio que es bastante delicado y este equilibrio se empieza a hacer desde reconocimiento primario y básico que las personas afectadas son parte interesada y fundamentales de nosotros, de nuestra ayuda humanitaria, de nuestra acción que desarrollamos a lo largo de los años. Y por ende, estas personas tienen el derecho fundamental de expresar su opinión y participar. Entonces, pero no sé si hasta ahora hemos dicho, bueno, los fundamentos éticos y morales de este esfuerzo de rendición de cuenta, pero también no solamente nos paramos allí, no es que es solamente porque es bien hacerlo o porque así quieren las Naciones Unidas en Nueva York, en Ginebra, o porque los jefes nos han dicho de hacer así, no. Nosotros podemos ver y vemos en la práctica la relevancia de poner las personas al centro. No solamente nos conduce a elaborar programas mejores y más efectivos, pero también mejora nuestra confianza, nuestra aceptación eh, a- a- entre la población. Eh, Logramos a empoderar personas, a generar resiliencia comunitaria, eh, con esta interacción entre pares, con este fomento de participación, con esta comunicación clara y transparente. También sabemos que este enfoque contribuye con el principio que tenemos muy relevante dentro de la acción humanitaria de no hacer daño, porque sabemos que siempre existe riesgo que nuestra presencia y las actividades que llevamos a cabo puedan tener consecuencias negativas. Pero la participación comunitaria, este poner las personas en el centro, nos ayuda a desarrollar una comprensión más sólida del ambiente local y del rol que nosotros estamos desempeñando allí. Entonces, a mejorar nuestros programas y en el fin último, a lograr a proteger los derechos y la dignidad de las personas. Entonces, yo no voy a entrar en los marcos internacionales que subrayan la relevancia y definen el concepto de rendición de cuentas. Solamente quería reenviarle a la norma humanitaria esencial que la ven acá con sus 9 compromisos. ¿Alguien de ustedes ya conoce esta imagen y sabe de qué se trata? Y si alguien lo conoce, me lo quiere contar. Creo que David, creo que esta norma humanitaria esencial para nosotros todos como humanitario es un pilar de referencia muy relevante. No sé si ustedes ya lo han tratado en sus diálogos dentro del clúster. No específicamente, pero esto es el Core Humanitarian Standards. Y justamente los principios o los conceptos lo tenemos integrado adentro de los 5 compromisos SWASH
Sin embargo, es un marco súper interesante y va más allá. Sí, va más allá porque es, bueno, da un abordaje integral y presenta cómo tendría que ser efectivamente la acción humanitaria desde la perspectiva de los trabajadores humanitarios y de las personas, desde la perspectiva de las interacciones con las comunidades y del management del aprendizaje continuo que tendríamos que hacer con la población. Pero yo creo que sea bastante relevante circular este documento con todos nosotros porque es una fuente de inspiración. Uno de vez en cuando hace una pausa en su día a día, en su trabajo duro de Excel y de Word y se va a leer un poco de norma humanitaria esencial, a mí siempre me inspira. Y em, rela- retornando a nuestro tema de hoy de rendición de cuenta ante las poblaciones afectadas, vemos cómo este concepto, este enfoque de rendición de cuenta se encuentra a lo largo de todos los 9 compromisos, pero sobre todo en el 4 y en el 5. Continuamos adelante y vamos a ver para nosotros entendido un poco este concepto de retroalimentación, de comunicación, de participación, de rendición de cuenta a más ancho. Quiero ver un poco cómo efectivamente, cómo lo podemos traducir en nuestro programa del día a día. Y antes de ir a los mínimos compromisos mínimos del Cluster Wash, vamos a ver en la teoría cómo eh, lo podemos aterrizar a nuestro trabajo de todos los días. Entonces, esto son 3 pilares fundamentales. Este es como un resumen gráfico de 3 pilares fundamentales. Cómo podemos poner las personas al centro. Marilena, tienes el micrófono abierto. ¿Quieres comentarnos algo? No. Ok. Pero si quieren preguntar, yo también estoy viendo los comentarios y le agradezco a Eloa por su proactividad. Pueden continuar a escribir comentarios o preguntas a las cuales vamos a intentar de responder acá. Yo estoy atento también por ahí. Entonces, retornando a esto, este esquema que vemos es un poco un marco de cómo podemos aterrizar este enfoque de poner las personas en el centro. Y lo vemos con 3 pilares fundamentales, uno de comunicación e información a la comunidad, el otro de compromiso y participación comunitaria, y el tercero de mecanismo de retroalimentación y de queja de la comunidad. Voy muy rápidamente a tocar en todos estos 3 puntos, solamente para explicar muy brevemente, repito, de qué se trata. Y después seguimos con los compromisos del Cluster Wash. Entonces, en cuanto a comunicación e información, eh, lo que nosotros debemos estar atentos es qué tipo de información compartimos con la comunidad. Es una información que describe quiénes somos, qué estamos haciendo, cuáles son nuestros programas, nuestros proyectos, los criterios de targeting, de definición de los usuarios, cómo los usuarios pueden acceder a la asistencia que damos, cuáles son sus derechos, cuáles son las prerrogativas, los privilegios que ellos pueden acceder a través de la interacción con nosotros. Esta información que damos es relevante, apropiada y respeta la necesidad de la población. La estamos proporcionando en el idioma correcto, por ejemplo. Estamos asegurándonos que llegue a toda la población, también a las personas que, por ejemplo, no pueden leer o que no pueden escuchar o que no pueden desplazarse
hasta el centro comunitario donde estamos proporcionando la información. Y después es cómo la comunicamos, cuáles son los canales que utilizamos. ¿Utilizamos los canales preferidos o estamos haciendo publicidad o difusión de mensaje en Twitter, en La Guaira, donde tal vez no hay internet? Desarrollamos una comunicación bilateral, entonces no solamente estamos proporcionando nosotros mensaje, pero también las personas pueden hablar con nosotros y decirnos lo que piensan al respecto. Y que la población, aquí hay un error, disculpen, ¿qué es que la población puede esperar de nuestra parte en cuanto a trabajadores humanitarios? ¿Cuál es el trato que ellos tienen que esperarse? Entonces, ¿cuáles son nuestras reglas, nuestros principios como trabajadores humanitarios? Segundo punto, la participación. Participación hemos tratado desde el inicio, cuando explicaba del enfoque de AP, es un derecho de las personas, pero no se aplica, como todos los derechos, no se aplica solamente por ser, por así ser. Tenemos que nosotros hacer un esfuerzo estratégico y pensado de poner las personas en el centro. ¿Cómo aseguramos que la población participe desde el inicio, desde la definición de los proyectos que ustedes están escribiendo eh, y a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, cómo aseguramos que ellos tengan un rol activo? Están sentados con nosotros, hay representantes, hay personas clave que estamos contratando para entender efectivamente cuáles son las necesidades y cuáles serían las actividades más relevantes. Nos aseguramos también que hay espacio para grupos más marginalizados, minoridades comunidades remotas para que participen. Em, Como hemos visto, es importante un esfuerzo para promover esta participación de la parte de la población y tiene que ser a lo largo de todo el proyecto. Eh, no dejar nadie atrás, dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esto es una regla, un monito que tenemos que guardar en nuestra cabeza cuando hacemos, diseñamos e implementamos nuestros proyectos. Vamos a retroalimentación. Antes, definir brevemente de qué se trata de retroalimentación. Es solamente, son todos los comentarios e información que la persona afectada comparten con nosotros. Pueden ser de tipo positivo o negativo y pueden llegar de diferentes fuentes. Entonces, ¿por qué es importante darle atención a esta retroalimentación que recibimos en la comunidad? Para identificar áreas de mejoras, para fortalecer la relación de confianza, intentar de estructurar em, mecanismos que sean accesibles a todos y todas para que las personas puedan hacer preguntas, presentarnos quejas, sugerencias o que nos expliquen la satisfacción. Esto puede ser una encuesta de satisfacción que estamos aplicando, puede ser un buzón de sugerencia, puede ser una línea de llamada, puede ser un chatbot o un grupo WhatsApp donde se habla constantemente con la población, puede ser unos diseñitos de las caritas felices, tristes y más o menos donde los niños pueden apretar el botón después de haber recibido un servicio para ver cómo ellos se sienten eh, vis-a-vis estos servicios. Entonces, todos estos diferentes canales, diferentes modalidades para recolectar la información, la retroalimentación de la persona. Es importante porque escuchando a las personas, retroalimentándonos, podemos evitar escaladas de situaciones negativas y promover la cultura de transparencia y rendición de cuentas. Casi terminé solamente para mostrarle este slide. Siempre hablamos de ciclo humanitario del proyecto. Yo creo que han hecho bastante training sobre esto. David es un experto del mundo mundial.
pensamos al ciclo también de rendición de cuenta y ponémoslos juntos. Y creo que es esto que vamos a ver justo con los compromisos mínimos. Este ciclo es importante que se cierre, como todos los ciclos, porque si no se queda varado y no es tan relevante. Em, esta comunicación, esta interacción que hacemos con la comunidad debe después transformarse a través de un procesamiento en acciones correctivas, porque si nosotros estamos escuchándolas y si estamos hablando con la comunidad y después no damos un feedback, no seguimos la retroalimentación que tenemos, vamos a perder esta relación de confianza. Em, las respuestas son fundamentales, también cuando son negativas, también cuando tenemos que decirle a fulanito de tal que vive en Semprún, no podemos hacer este trabajo. O cuando tenemos que decirle al gobernador del estado X que esto no es de nuestra competencia. Las respuestas son importantes y también las respuestas negativas. De esta forma solamente podemos aprender, mejorar nuestros programas y continuar en este ciclo. Aquí terminé mi muy breve presentación sobre el enfoque y los pilares de rendición de cuenta ante la población afectada. Dejo un espacio breve para algunas preguntas antes de pasar a la próxima parte. ¿Qué te parece, David? Sí, perfecto. Entonces, abierto a preguntas, comentarios, mientras que vamos armando la próxima presentación. Y si le parece, Simone, lo voy a proyectar yo. Ok, perfecto. Voy a dejar entonces. Entonces, preguntas, comentarios. ¿Ningún comentario o pregunta para Simone? Vale, entonces me lanzo un poco en lo que son los... Ah, hay algo por el chat, perdón. No, gracias, Eloa. Me lanzo un poco en lo que son los 5 compromisos mínimos que tenemos en el Cluster Wash asociado justamente a la rendición de cuentas. Y quizá les voy a dar un poco de dónde viene, qué es lo que es y ojalá eso nos puede llevar a algunas discusiones de cómo se está implementando en práctica. Los 5 compromisos mínimos vienen de una situación que hemos vivido desde que se estableció el enfoque cluster. En el sentido que, bueno, desde los años 2006 a, digamos, 2012, de repente había un montón de distintas políticas asociadas a todas las temáticas transversales, como el género, la violencia basada en género, la protección, etc. Y cada uno de esos guías nos daba justamente todos la teoría detrás y también buscaba dar ejemplos prácticos en lo que sería el abordaje de estas temáticas transversales a través de programas WASH. Eso nos llevaba a una situación donde finalmente teníamos un montón de distintos puntos focales, un montón de distintos lineamientos en competición. Y así, siendo personas WASH, por supuesto, intentamos a simplificar o a sistematizar un poco más. Y lo que hemos visto es que justamente a través de todos esos distintos lineamientos había elementos en común que son muy relacionados a todo lo que hemos visto ahorita mismo en lo que son esos 3 pilares de rendición de cuentas. Y en ese sentido, a nivel global, lo que se había proponido como los 5 compromisos básicos, a lo cual muchas de las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria en WASH se han comprometido justamente. Y
intenta de estructurar un poco cómo metemos en práctica estos conceptos de rendición de cuentas a través de nuestro ciclo de programación. Y, ay Dios santo, disculpas, perdón, de repente me doy cuenta que está en inglés. Ok, perdón. Aquí lo que son esos 5 compromisos, entonces de una manera muy lógica, digamos, o sencillo, lo que estamos hablando en WASH es que cuando hacemos nuestras evaluaciones, consideramos todas las poblaciones, subgrupos de la población que se encuentra ahí en nuestra zona de intervención. O sea, en nuestro caso, todos esos grupos vulnerables que hemos identificado que corren riesgos elevadas en este contexto actual y sobre todo en lo que podría ser barreras físicas en su acceso o barreras socioeconómicas en su acceso, o sea, a infraestructuras o servicios de ASH, o sea, a artículos de higiene. Y esa evaluación justamente debe tomar en cuenta las necesidades específicas de los distintos grupos en nuestra población target que estamos ciblando justamente. Que en el diseño que estamos tomando en cuenta en sus distintas necesidades a través de nuestras consultaciones en la comunidad o en la institución donde estamos planificando nuestra intervención, para asegurar que toman en cuenta los riesgos que corren los distintos grupos de la población y no solo los riesgos, pero también las necesidades. Si imaginamos, por ejemplo, niños de 5 años en una escuela, una poseta de adulto podría ser un poco difícil a utilizar, por ejemplo. En la implementación estamos buscando asegurar que estamos abordando esas necesidades y estamos asegurando mecanismos para buscar retroalimentación. Y como hemos visto, puede haber muchas distintas fuentes de esa retroalimentación. Puede ser nomás a través de voluntarios que tenemos ahí en la zona, que va sistemáticamente cada semana preguntando cómo reciben las distintas intervenciones, cómo se percibe nuestras maneras o mecanismos de desarrollar las actividades y tomar en cuenta justamente sus puntos de vista para hacer ajustes. En el monitoreo, de nuevo, asegurando que estamos buscando datos de impacto sobre esos grupos vulnerables adentro de la población y en cada momento asegurando que dejamos un espacio para la participación de niños, niñas y mujeres o de una manera global de esas poblaciones de alto riesgo adentro de la población. Así podemos lograr realmente meter ese perspectiva de humanidad al centro de nuestra programación. Al nivel de un clúster, bueno, se había propuesto hace 1 o 2 años unos herramientas justamente para seguir nuestro progreso en estas temáticas como colectivo. Y lo muestro aquí nomás para dar una idea que realmente es algo que se puede seguir al interno de la organización en la elaboración de los proyectos y en su seguimiento de manera más o menos sencilla. Y justamente, no sé, después, Simone, si le gustaría hablar de la autoencuesta que habían elaborado adentro de UNICEF para las organizaciones que trabajan con UNICEF. Con gusto. Sí, perfecto. Y ¿sabes qué, Simone? Quizá podría ser el momento ideal ahorita antes de pasar a algunos ejemplos concretos de cómo se hace. Si le parece, Simone. Ok, solamente dame un segundo que no la tengo abierta para abrírsela ya. Ok. Allí está. Si quieres dejar de compartir, así puedo compartir mi pantalla.
Buenísimo. Ya la ve. Sí, se ve. Ya la ves, David. Sí, perdón, Simone, sí se ve. Entonces, es una encuesta que elaboramos para pasar por encima de la poblacional formado por niños y hombres que presentan necesidad de movilidad, es una situación de vulnerabilidad afectada por este u otro tipo. Pues, hay ya estaba con 9 compromisos, para que cada pregunta se entienda y se vea efectivamente de qué estamos hablando. Entonces, aquí hay 14 preguntas que le vamos a preguntar, a hacer a cada uno de nuestros socios y a cada uno de nuestros colegas de UNICEF. Las primeras dos son sobre la parte de información. Facilitamos de forma accesible y adecuada a la población afectada la información relativa a la organización que representamos, los principios sobre la cual se rige y la conducta esperada por su personal. Y aquí cada uno de nosotros va a indicar su percepción. Em, la segunda es, ¿pueden las mujeres, hombres y niñas y niños acceder y entender la información sobre las actividades que desarrollamos en su comunidad, incluyendo su alcance y beneficios? Después, a partir de la 3, hay un enfoque en el pilar de participación. Al evaluar necesidades, riesgo, capacidad y vulnerabilidades y contexto, consideramos múltiples fuentes de información, incluyendo las voces de las personas y comunidad afectada, los líderes, los promotores comunitarios, las instituciones locales y de otras partes interesadas. La 4, siempre sobre participación, nos pide, buscamos las opiniones y puntos de vista de la participación afectada, incluyendo a las personas más vulnerables y marginadas, para guiar el diseño y la ejecución de los programas. Y después es sobre la efectividad y eficiencia de nuestros servicios. Los servicios que brindamos llegan de verdad a las personas que más lo necesitan. Siempre a nivel de reforzamiento de la resiliencia y de la capacidad local, vamos a ver, identificamos las capacidades locales, por ejemplo, estructura, organización, el líder y promotores comunitarios y redes de apoyo, y desarrollamos planes para fortalecerlas. La 7 es sobre siempre participaciones. Los diferentes grupos dentro de la población afectada cuentan con una oportunidades equitativas para participar en la respuesta que les afecta. El 8 es sobre nosotros como trabajadores humanitarios. Nos estamos comportando adecuadamente con las comunidades y personas afectadas, asegurando respeto y buen trato. La 9 es, desarrollamos mecanismos que proporcionan a la población afectada diferentes canales para presentar retroalimentaciones y quejas, y ya entramos en el pilar de retroalimentación. El 10, diseñamos estos mecanismos de retroalimentación junto con la población afectada. El 11 nos dice, la población afectada comprende el funcionamiento de los mecanismos de retroalimentación y qué tipo de retroalimentación pueden presentar a través de dichos mecanismos. Y siempre sobre retroalimentación. Gestionamos esta retroalimentación comunitaria de manera apropiada, documentándola, respetando los plazos de seguimiento y asegurando la protección de datos de las personas. Esto es sobre explotación y abuso sexual en particular. La queja de este tipo de explotación y abuso sexual son investigadas inmediatamente y con el personal capacitado con autoridad competente. Y después esta última pregunta es sobre el cierre del círculo que le decía antes, ¿no?
El monitoreo, los procesos de evaluación, la retroalimentación conducen a cambio e innovaciones en el diseño y la ejecución de los programas. Esto es un poco para ayudar a nosotros a reflexionar en cada proyecto, en cada nueva intervención, en el desarrollo de nuestro trabajo de todos los días, efectivamente, cómo estamos poniendo las personas en el centro. Gracias. Gracias, Simone. Entonces, como ven, esa encuesta interna de UNICEF va un poco más allá de lo que teníamos en el clúster global. Y creo que captura justamente algunos elementos que no capturamos aquí, sobre todo en esos elementos del comportamiento de nuestro personal y algunos otros elementos o aspectos de esos 3 pilares. En el sector WASH, también nomás para concretizar lo que vamos buscando un poco adentro de los proyectos para el HRP y también para empezar a pensar un poco más en cómo podemos fortalecer este aspecto adentro del clúster de manera general. Aquí algunos ejemplos genéricos de cómo podríamos asegurar estos elementos a través de nuestros programas WASH. O sea, de nuevo, en las evaluaciones, considerando los distintos riesgos que enfrentan la población que vamos a buscar a ayudar o apoyar, de asegurar que en el diseño de esas intervenciones que no vamos aumentando el riesgo. Para darles un ejemplo, y quizá para tomar un ejemplo más allá de lo que está escrito aquí, si pensamos a las intervenciones en PASIS, por supuesto, tenemos que ver los elementos de los servicios WASH adentro de la institución en todas las áreas WASH. Pero también tenemos que considerar las necesidades específicas de personas con discapacidad, de personas de tercera edad, de las familias con niños de menores de 5 años, las familias con mujeres en periodo de lactancia o embarazadas, etc. Y cuáles son las dificultades que ellos enfrenten adentro de este PASI en función a las áreas de WASH. En el diseño, justamente, de asegurar que estamos aprovisionando o pensando a los distintos insumos que podría requerir esos distintos grupos de población para sus necesidades básicas. Entonces, por ejemplo, de asegurar que estamos considerando elementos como las toallas sanitarias para las mujeres en los kits. También, por ejemplo, si tenemos que instalar facilidades adicionales de sanitarios o duchas, que esos son emplazados de una manera que la gente que lo utiliza no corre riesgos. Muchos de ustedes justamente siguen si las personas sienten en seguridad en utilizar las infraestructuras. Y entonces, por supuesto, el diseño de asegurar esos elementos. En la implementación, asegurando que estamos buscando retroalimentación de esos subgrupos de población prioritarios a través de mecanismos que tienen sentido a esos grupos. Por ejemplo, si hay un centro para un centro preescolar o un centro justamente para niños para jugar, eso sería un lugar ideal para buscar retroalimentación desde el punto de vista de los niños, niñas y sus mamás, por ejemplo. O si estamos buscando retroalimentación sobre el uso de los sanitarios, podría ser interesante de buscar mecanismos adentro de los sanitarios de hombres, tanto como de mujeres, para ver también si hay distintas retroalimentaciones de los dos grupos, por ejemplo.
Y perdón, me mezcló un poco con el monitoreo de la respuesta, pero también sería importante que si tenemos un enfoque en algunos grupos, subgrupos de la población en los pases, que nuestros mecanismos de monitoreo nos dan la posibilidad de analizar la situación de esos subgrupos de la población. O sea que lo tomamos en cuenta en nuestros indicadores y preguntas de monitoreo específicamente. Y como temática transversal, de siempre buscar adentro de estos 4 puntos, digamos, de la programa, que hay un espacio para la participación de estos subgrupos de la población en la programación, que sea en el diseño o que sea en ajustes en la programación. Quizá allí dejamos abierto para preguntas, un espacio abierto para preguntas, y con los 10 minutos que nos queda, quizá podríamos hacer una lluvia de ideas alrededor de un eje de intervención. Preguntas primero. ¿O comentarios? Sí, tal vez si algún colega tienes algunas ideas de cómo lo está haciendo concretamente en el día a día, creo que sea válido compartir para el beneficio de nosotros todos. ¿Quién tenemos en la línea? Quizá podríamos tomar, por ejemplo, como ejemplo, o sea, una distribución por tanquero de agua, por camiones cisternas, o una distribución de kits de higiene, pensando a estas etapas de ciclo programa. No sé si alguien tendría ejemplos de cómo lo van asegurando a través de sus programas. También para explicarme a mí que yo no soy técnico de WASH para nada, entonces cuando hace el diseño de una actividad similar, ¿cuáles son las etapas y cómo aseguramos que allí hay una participación, una comunicación con la población? Cuando empiezan a hacer el diseño de un plan de distribución con tanque, ¿cuáles son las primeras etapas? ¿Cómo se hace? ¿Quién me ayuda a entender? Bueno, yo más que todo le voy a hablar de la recuperación de un pozo profundo. Excelente. Okay. En esa recuperación, pues la primera actividad que realicé pues fue una reunión con la comunidad, porque siempre que he trabajado en el sector agua, pues las comunidades son las que saben realmente sus necesidades y los problemas que tienen. Entonces me reuní con ellos, averigüé sobre la historia del pozo, cuánto tiempo tenía sin prestar agua, sin producir agua, el periodo para el racionamiento del agua. Por ejemplo, en este caso, ellos me decían que tenían más o menos un periodo de retorno de unos 22 días. O sea, quitaban el agua y a los 22 días volvían otra vez a tener agua. Bueno, fuimos haciendo todo eso, le dimos participación a la comunidad, ellos estuvieron pendientes de los trabajos que hacíamos, y una vez que pusimos en funcionamiento, pues en ese sector la misma comunidad se encarga del manejo del acueducto. Sin embargo, pues yo he seguido, a pesar de que tenemos ya como 1 año y medio de haber recuperado ese pozo, pues yo sigo haciéndole como el monitoreo. Y pues cada vez me satisface más el que ellos dicen, bueno, ya logramos llevar
el periodo de retorno a un día. O sea, cortamos el agua por un día, después que tenían 22 días sin agua. Entonces, pues uno va haciendo ese monitoreo y pues también uno tiene pues aquella satisfacción de ver la alegría en la gente por tener un problema solucionado. Ah, fantástico, Luis. Y entonces esta gente, esta comunidad se conformó como una mesa de gestión del pozo. ¿Cómo fue? Pues quedaron muy contentos con la recuperación de ese pozo y pues han seguido trabajando en el sentido de darle mantenimiento, de cuidarlo. También pues a pesar de que tienen ya más agua, pues también el cuidado de ese recurso tan vital, no malgastarlo, de utilizarlo bien utilizado. Ah, chéverísimo. Veo también en el chat que Alicet nos escribe algo. Alicet, ¿quiere compartir? Buenos días. Hola. ¿Cómo están todos? No, pues yo estaba oyendo lo que estaba compartiendo el compañero hace rato y es vital en primera instancia hacer digamos que una reunión con las comunidades porque ellos más que nadie saben las dificultades y las necesidades que tienen. A veces uno llega y bueno, trata de hacer una evaluación, pero es vital que ellos mismos expliquen la experiencia que tienen. Nosotros estamos trabajando en unos casos en Mérida, en Barinas y en Táchira sobre las unidades sanitarias familiares y ellos son los que saben, digamos que la recurrencia del agua, cuándo, en qué épocas les falta más, todo ese tipo de cosas pues son vitales en primera instancia antes de planificar y de inclusive de diseñar cualquier intervención, pues reunirse con las comunidades, que a veces son comunidades que uno pareciera que no estuvieran organizadas, y por lo menos en el caso de cuando son de repente invasiones que tienen mucho tiempo, uno cree que no están organizadas, pero en realidad sí lo están, y ellos ya saben, inclusive entre ellos tienen algunos comités de agua que de repente no son muy, digamos que organizados, pero sí lo saben, y eso es vital pues para poder comenzar inclusive un diseño de una intervención. Entonces, dos puntos me llevo acá. Uno es ponerse en los zapatos de las personas, de las comunidades en las cuales queremos trabajar y mirar a su entorno desde su perspectiva. Y el otro punto es más en este punto que decía, sí, había comité de agua, tal vez no eran estructurados como nosotros pensemos que sea correcto, pero existía. Entonces, aprovechar de las oportunidades y de las estructuras que existen ya en vez de llegar ahí y crear unas nuevas que tal vez funcionen a lo largo del proyecto porque estamos nosotros ahí pendiente, pero cuando nos vayamos se acaba la historia. No sé si me permite un pequeño comentario, Simone. Claro, claro. Sí. Quizá escuchando los dos compañeros y pensando también de una manera quizá más amplia de WASH, con una situación completamente efectiva. Si estamos en una comunidad, por ejemplo, donde reciben agua cada 22 días, seguramente, bueno, eso es una problemática a nivel de comunidad que toca todos los grupos de la comunidad, los subgrupos de la población de la comunidad. Pero quizá si tenemos recursos o en planificación que nos llevan más allá del sistema de agua, en ese sentido podríamos quizá investigar los distintos impactos en esos subgrupos de la población. Por ejemplo, en una comunidad donde hay agua solamente una vez cada 22 días, las necesidades quizá de las personas de tercera edad, con discapacidad y con enfermedades crónicas, podrían ser más elevadas en el sentido que van a tener más riesgos de salud ambiental. Y en ese momento, nuestra intervención de agua
ayuda a la comunidad. Pero si tenemos la posibilidad, o sea en el diseño, o sea con los recursos que tendríamos, podría ser interesante en ese momento a ver cuáles son los insumos que requieren las personas con VIH-Sida o tercera edad para facilitar su acceso si no logramos bajarlo de 22 días a un día, pero si lo bajamos de 22 días a 7 días. Entonces todavía hay 6 días sin agua. Entonces ahí podríamos pensar en un complemento justamente con tanques de almacén para personas con vulnerabilidades específicas. Perdón, no quería hablar demasiado, pero nomás una reflexión. Over. Cambio. No, creo que es muy relevante. También la respuesta no tiene que ser homogénea, pero tiene que respetar las diferentes necesidades de grupos poblacionales. Creo que sí. ¿Alguien más quiere compartirnos a lo largo de estas etapas de desarrollo e implementación del proyecto, cómo ven espacios para involucrar la comunidad, para escucharla, para crear mecanismos de retroalimentación? No veo nadie que se propone. No sé, Eloa, tú escribiste bastante en el chat si quería compartir algunas ideas, algunas visiones. Ok, gracias, Eloa. ¿Alguien más antes de ir cerrando? Luis nos añade que se olvidó comentarle que ya se organizó los comités de agua y trabajo de la mano con la población, y que también se instruye a la población sobre cómo manejar y mantener potabilización del agua. Interesante, sí. Un último punto de mi parte sería: el aprendizaje es mutuo, nosotros en las dos vías, no solamente nosotros instruyendo, pero también nosotros aprendiendo de soluciones locales, modalidades, medidas de adaptación positivas que se han tomado a nivel de las comunidades. No sé, David, si tú quieres añadir algo más para ir cerrando. No, muchísimas gracias a todos para su participación. De nuevo, el objetivo era realmente de hacer una introducción en las temáticas, de compartir un poco lo que podemos compartir como recursos y hacerles saber qué recursos vienen. O sea, por ejemplo, ese autoencuesta desde el lado UNICEF. Pero también de darles algunas ideas en lo que vamos buscando adentro de proyectos, que sea para el HRP o que sea para el futuro, para otras ocasiones, en lo que vamos buscando como conceptos o principios de buena programación. O sea, buscando realmente esa perspectiva integral WASH y buscando las maneras que podemos usar para asegurar que realmente tenemos un impacto sobre nuestras poblaciones vulnerables. Si están de acuerdo, creo que podría ser útil bueno, lo que estábamos planeando dentro del Cluster WASH era justamente de seguir intentando reforzar un poco nuestros recursos en esta temática específico a WASH. Entonces, durante los próximos meses iremos buscando ejemplos un poco más concretos y iremos buscando cómo armar o darles justamente los herramientas o referencias o recursos que les podría ayudar adentro de sus programas.
Y bueno, con eso, de nuevo, muchísimas gracias para su participación y disculpas que no parece que no puedo lanzar un poll. Quería preguntarles si era interesante, útil y si seguimos haciendo intercambios sobre esta temática. Quizá les podría pedir de meter en el chat un sí o un no sobre esa pregunta si seguimos intentando de hacer intercambios sobre la rendición de cuentas en WASH. Y bueno, un último espacio para preguntas o comentarios y si no, de nuevo, muchas gracias. Gracias. Excelente. Ok, pues seguimos intentando avanzarlo durante los próximos meses en el clúster. Y por supuesto, entre tiempo, si requieren apoyo en este temático o en una revisión de sus proyectos ahorita para el HRP o en el futuro, no dudan contactarme y seguramente que podríamos contar con un apoyo de Simone. Bueno, saludos y gracias a todos.